Capítulo 23. Viaje a través de la decepción. Hace 5 años, antes de entrar en Comedores Anónimos, había hecho muy poco por solucionar mi problema con el peso. Le echaba la culpa a mi metabolismo, que es lento, y me quejaba de que otras personas pudieran comer más que yo y que no engordaran. ¡Qué vida más injusta! Hace algunos años descubrí que si estaba ocupada en otras cosas yo perdía peso sin hacer ningún esfuerzo, y así me metí en un ciclo de 20 años en el que alternaba la depresión y la distracción. Mientras que estaba ocupada yo me mantenía pesando 55 kilos, y cuando la distracción perdía todo su encanto como era de esperar, me deprimía y ya no me movía. En esa época empezaba a engordar y mi peso aumentaba cada vez más en cada bajón. Midiendo 1 metro y 63 centímetros, llegué a pesar 80 kilos, y eso lo sé porque fui a un club de dietas donde me pesaban. Normalmente huía de las cámaras, de los espejos, de las básculas, para no frustrarme. En mis épocas de gorda prefería estar sola y en suspensión, esperando a que pudiera volver a ser real, y en otra racha de actividad. Hace 5 años tuve otro bajón, pero esta vez no me podía permitir esperar a que algo me sacara de allí, porque estaba al borde de la quiebra y tenía 2 juicios pendientes. Hacía años que me debía de haber pasado algo así. Tenía que solucionar mis problemas con el peso ya. No tenía experiencia en otro sistema de dietas, pero solo tenía una opción y yo estaba hundida. Y Comedores Anónimos era gratis. Me mantuve abstinente desde la primera reunión y le pasaba mi plan de comidas diariamente a la madrina que elegí aquella noche. Mi plan de comidas era como un nuevo juego para mí, y mientras jugaba perdí 23 kilos en 4 meses y medio. Mis herramientas eran una especie de dieta, endulzantes artificiales, comerme las uñas, e iba a las reuniones, pero para mí eran como culebrones. Dejé de lado lo que consideraba la parte religiosa del programa y me mantenía distante porque yo no quería identificarme con perdedores. Es decir, con comedores compulsivos, porque yo iba a perder peso, no a cambiar de personalidad o adoptar alguna religión. Yo creía que mi forma de ser estaba bien y que ya creía en un Dios amoroso. Cuando yo consiguiera mi peso ideal, dejaría Comedores Anónimos con un cuerpo esbelto y la cabeza muy gorda. Me mantuve abstinente y perdí un par de kilos más. Estaba satisfecha y tenía la fórmula mágica y había podido conseguirlo yo solita. Entonces, durante los años siguientes, 2 años de hecho, me pesaba diario y llevaba un cierto control sobre lo que comía y también sobre lo que pasaba y lo que podía ocurrir por una persona delgada. Yo realmente nunca le di ningún mérito a Comedores Anónimos de aquella primera experiencia en Comedores Anónimos. Pero sí aprendí 3 cosas: a tener un plan de comidas, a ser consciente de lo que comía y a nunca comer de más por la culpabilidad de comer de más. Yo aplicaba con bastante éxito la disciplina que había aprendido de la abstinencia a otros aspectos de mi vida y tenía el mejor trabajo que había tenido nunca. Hacía deporte, probé nuevos hobbies como hacer la costura. Todas las relaciones de mi vida empezaban a florecer y jamás me había sentido y había estado mejor. Pero algo me faltaba, y a finales de esa época empecé a engordar de nuevo hasta que llegué a pesar 65 kilos y los pantalones nuevos que me había hecho me empezaban a no valer. Así que volví a Comedores Anónimos, más desesperada y menos arrogante, y con más voluntad. En la época en que estuve afuera de Comedores Anónimos yo me había olvidado de mis herramientas y decidí cambiarlas. Esta vez me vi obligada a trabajar el programa en lugar de transferir mis compulsiones, porque sabía que esta vez, si salía mal, me iría a por la comida. Así que empecé atacando mis propias decepciones. Yo no tenía ningún problema de metabolismo. Mis glándulas funcionaban igual de bien, pesara lo que pesara. Yo tenía que dejar de echarle la culpa a la genética. Es cierto que mi madre y mis hermanas son comedoras compulsivas, pero mi padre, que era moderado, siempre se había mantenido en el mismo peso.
Yo no podía culpar a mis actitudes con la comida en determinadas condiciones. Mi madre me servía unos platos enormes que yo me tenía que comer, pero hay millones de jóvenes a los que les ocurre esto mismo porque tirar la comida es pecado. Y no acababan dándose un atracón. Es cierto que a mi madre le gustaba que yo alabara su cocina, pero yo me rebelaba ante muchas otras cosas y yo no buscaba el complacerla. No eran mis padres los que me decían que me comiera la comida, sino que camino de la escuela, que le robara dulces a los vecinos o que le quitara dinero a mi madre para comprarme chocolatinas. En vez de eso, mis padres me decían que los dulces eran basura y que robar estaba mal. Tampoco podía quejarme por la falta del amor por parte de mis padres porque yo me sentía culpable porque mi madre me contó que mi nacimiento coincidió con su operación de bocio, lo que le dejó una cicatriz muy fea. Yo creía que mi padre me rechazaba porque me contaba que antes de que yo naciera él estaba muy deprimido y no quería tener más hijos. Yo asumí el papel de mártir porque mis padres solo me daban su aprobación cuando era educada y obediente y parecía que no eran capaces de aceptar mis sentimientos. Pero aprendí que hay mucha gente que crece con amor incondicional y que casi todo el mundo se ha sentido a veces infravalorado por sus padres, y que muchos hombres y mujeres creen que no son válidos, pero no se han convertido en comedores compulsivos. Cuando yo empecé a sacar de mi cabeza esas viejas ideas, empecé a estar abstinente. Yo no podía culpar a mi compulsión por haberme hecho creer con esta carga y también crecer con ella. Yo nací con alguna anomalía psicológica. Mi hermana y mi madre eran psicóticas. Mi hermano era retrasado mental. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años y nosotros fuimos destituidos. Vivíamos en un barrio en el que la violencia estaba a la orden del día y la comida era lo único dulce entre tanta miseria. Pero he aprendido a vivir con cada uno de estos hechos y a día de hoy soy mucho más fuerte gracias a ellos. Mucha otra gente tiene mucho más contra lo que luchar y no son comedores compulsivos. Vivir en el pasado y lamentándose por mi destino es solo una manera de justificar mi forma de comer. He aprendido a considerarme como hija de Dios, ni la peor ni la mejor, solo una más. Yo sé que tengo talento y que soy hábil e inteligente, y he tenido alguno que otro éxito, pero mi valía no la determina nada de esto. Yo puedo amar y aceptar lo bueno y lo malo que hay en mí, porque forman parte de mí. He cometido muchos errores a lo largo del camino de mi crecimiento, pero ya no busco más la perfección, ni en mí tampoco, ni en los demás. A pesar de toda esta aceptación, sigo teniendo tentaciones de suicidarme comiendo compulsivamente. Mi parte sana tiene que trabajar el programa concienzudamente para evitar que mi parte enferma me destruya. He aprendido a valorar las pequeñas cosas, como por ejemplo el simple hecho de estar viva. Mi felicidad depende de mi actitud, no de las circunstancias. Ya sea comedora compulsiva o no, cada día trae sus propios problemas. Lo feliz que quiera ser a la hora de enfrentarme a ellos depende solo de mí. Ahora sé que mi personalidad inmadura era la raíz de mi problema y que la solución era crecer. He aprendido a aceptar mis sentimientos y tener la responsabilidad de encauzarlos constructivamente. Trabajando los pasos he conseguido ser más paciente, compasiva y honesta. Los cambios en mí han provocado cambios en los que me rodean. Mi peso ha bajado hasta los 48 kilos, pero aún me quedan cosas por aprender. Fue muy doloroso darse cuenta de que lo que me llevaba a comer no eran mis sentimientos. Durante toda mi vida he tenido varias pataletas: culpabilidad, soledad, resentimiento, miedo y muchos otros sentimientos negativos, pero yo no comía por ellos, sino por mi obsesión por la comida y porque me permitía la licencia de comer compulsivamente, produciendo sentimientos negativos.
En otras palabras, me provocaba yo sola las desilusiones para así poder tener una excusa para comer compulsivamente. Probablemente nunca llegue a alcanzar la madurez emocional, pero eso es un viaje continuo. Pero mientras yo siga viajando, no puedo utilizar mi inmadurez como una excusa para comer. Los atrancones emocionales y físicos ya no sustituyen a las acciones. Ahora veo que mi alternativa a la abstinencia era el suicidio. Ya no soy capaz de seguir mintiéndome para justificar los atrancones o para mantenerme abstinente. Yo tengo que tener en cuenta, como primer punto, que creo que solo por hoy, para evitar pasarme con la comida, tengo que mantener estas disciplinas que me permitan comer moderadamente. Como segundo punto, para mí, comer ciertos tipos de hidratos de carbono es morir, rápida o lentamente, porque yo no tengo inmunidad de ninguna ante ellos. Como tercer punto, yo no puedo dejarme caer en la negatividad, porque bloquea toda la conciencia que me da el programa. La autocompasión es un lujo que yo no me puedo permitir, porque me produce amnesia y me puede hacer volver a los viejos hábitos. Como cuarto punto, mi prioridad es la abstinencia. Todo lo demás, ser esposa, madre, amiga, trabajadora, es secundario. Si la abstinencia no está en primer lugar, se pierde. Cualquier cosa que se interponga en mi abstinencia, yo la tengo que apartar. Como quinto punto, nunca voy a estar recuperada del todo. La compulsión no me abandona nunca. Solo espera a que me descuide o a que yo crea que ya lo tengo. Como sexto punto, el programa de comedores anónimos, aunque sea trabajándolo duramente, es mejor que estar dándome a trancones. Vivir, aunque tenga momentos duros, es mejor que morir comiendo compulsivamente. Sigo descartando mentiras a diario. Cuento con el amor de mis compañeros de comedores anónimos y de mi familia para hacer este viaje tan doloroso y gratificante al mismo tiempo. Estoy agradecida porque sé que al deshacerme de las decepciones me libero para ver aquellas que me ciegan y que aún me siguen cegando.